¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, en esta ocasión tengo el privilegio de recibir al doctor Gustavo Aquiles Villaseñor, quien nos va a hablar sobre razonamiento probatorio. Bienvenido, doctor, a este espacio. Y bueno, que primero que nada voy a presentarme. Mi nombre es Fabiola Flores, directora académica del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Y bueno, aparte de hoy nos encontramos en la sala de juicios orales de aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde, bueno, pues el doctor Gustavo, quien es juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, bueno, pues nos va a acompañar para platicarnos sobre un tema muy interesante y que es el razonamiento probatorio. Bueno, pues el doctor es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Procesal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y actualmente cuenta con estudios de doctorado con orientación en Constitucionalidad, Derechos Humanos y Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en la Procuración de Justicia y ha sido catedrático en diversas instituciones, ponente en conversatorios y congresos especializados, además de participar activamente en la capacitación de operadores del sistema penal acusatorio. El doctor Aquiles Villaseñor ha impartido clases y conferencias sobre diversos temas procesales, penales y técnicas de argumentación jurídica en instituciones como la Escuela Judicial, el Instituto de la Judicatura Federal y la Universidad de Tepantlato. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña para compartirnos reflexiones sobre razonamiento probatorio y un eje fundamental en la función de juzgar dentro del sistema penal acusatorio. Y pues antes de poder iniciar con este tema y hacerle algunas preguntas al doctor, pues quisiera hacer como esta introducción em, a lo que se refiere lo que es el razonamiento probatorio, que es uno de los elementos más sensibles y complejos del proceso penal, ya que de su correcta aplicación depende no solo la legitimidad de la sentencia, sino también el respeto de los derechos fundamentales de las personas involucradas. En el sistema penal acusatorio, el juzgador debe constituir o construir sus decisiones a partir de una valoración objetiva, racional y fundada en estándares claros como el de más allá de toda duda razonable. Sin embargo, alcanzar esta convicción implica enfrentar desafíos importantes, como evitar perjuicios, valorar de manera crítica las pruebas, reconocer los límites de la memoria humana en el testimonio y argumentar de manera clara y lógica cada resolución. Y bueno, de ahí la importancia de poder platicar de este tema. Y bueno, pues doctor, le agradezco mucho que nos acompañe en esta ocasión. Y bueno, pues para iniciar, me gustaría que pudiera explicarnos desde su experiencia cuál es el papel del razonamiento probatorio en el sistema penal acusatorio. Bien, muchas gracias. Agradezco la invitación al Centro Universitario de Estudios Jurídicos por la oportunidad de venir a charlar un poquito con ustedes, una charla informal, ¿no? Acerca de estos temas tan complejos, al mismo tiempo tan importantes, tan en boga y que tiene que ver mucho con el tema de del respeto a los derechos humanos, ¿no? Y desde luego que el razonamiento probatorio en la materia en donde yo me he desempeñado a lo largo de estos últimos 6 años como juez de distrito, como 30 años ya de experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación, pues he tenido la oportunidad de realizar esta función no solo de árbitro, sino también de rector del proceso y de valorar las pruebas, ¿no? Y de estar en un sistema anterior y en un sistema actual, en un sistema nuevo, en donde ha habido muchos cambios en lo que se refiere al tema de la valoración probatoria. En relación a esta pregunta, a este tema que nos ocupa el día de hoy, desde luego que si entendemos el razonamiento probatorio como un todo, tendríamos que empezar primero por la conformación de la prueba. Hay tres momentos del razonamiento probatorio, ¿no? Y en un primer momento tenemos la conformación de la prueba, es decir, tenemos que hacernos de todo el acervo probatorio. Después viene un segundo momento que es bastante importante en el quehacer judicial, que es ya propiamente la valoración probatoria,
Una vez que se tiene que valorar esta prueba y finalmente tiene que haber una decisión por parte del juzgador que resuelva el problema que está planteado, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues estos tres momentos, vamos a hablar un poquito, ¿no? Y a grandes rasgos de estos tres momentos: la conformación probatoria, la valoración probatoria y la decisión judicial, ¿no? Ahí creo que podremos tener una charla bastante amena sobre estos tres temas. Les pido que no se vayan, que nos acompañen, se va a poner interesante, ¿no? Y bien, bueno, y hablando de estos temas, ¿no? De la conformación de la prueba, eh, tenemos que, bueno, primero establecer para qué queremos probar, o qué es lo que queremos probar, o para qué nos sirven las pruebas, ¿no? Y actualmente pues tenemos un montón de conceptos que han sido incorporados en los diferentes ordenamientos. Y en la materia que yo manejo, que es la materia penal, pues el día de hoy tenemos dato de prueba, medio de prueba y prueba, dependiendo del momento procesal en que nos encontremos. Y desde luego tiene que ver con el estándar de prueba en el que nos encontramos. ¿Y para qué queremos una prueba? Ese sería como que el primer punto de partida. Bueno, pues una prueba la necesitamos para poder demostrar un hecho, ¿no? ¿Y qué es un hecho? Pues es un acontecimiento, un evento que ocurre en la realidad. Entonces, si partimos de que queremos probar un hecho, queremos demostrar un hecho y un hecho es un evento que ocurre en la realidad, eh, entonces lo que buscamos a través de este que es el probatorio, pues desde luego que es el conocimiento de la verdad. No buscamos el conocimiento de la verdad. Y la verdad solamente la vamos a encontrar a través del desahogo de pruebas, ¿no? Entonces ahí es lo importante. Y el razonamiento probatorio eh, lo podríamos ya concebir como ya la parte final, ya que tenemos todo ya listo para cocinarlo, ¿no? Y que culmina con la decisión judicial. Pero atrás de todo esto hay una serie de pasos, hay una serie de cosas que se pueden hacer para tener eh, un buen material probatorio, ¿no? Entonces por ahí podemos ir empezando, ¿no? ¿Por qué es tan importante para esto para una justicia eficaz y legítima? Bien, recordemos que las decisiones se legitiman a través de a través de juicios que cumplen con una serie de características, ¿no? Y por eso vino un cambio en nuestro sistema de justicia penal. ¿Y cómo lo legitimamos? Bueno, pues lo legitimamos a través de un buen juicio, y un buen juicio se debe de conformar por buenas pruebas. ¿Y cómo se conforman de buenas pruebas? Por el quehacer de las partes, ¿no? Y a través del quehacer de las partes es que el juzgador, el juez, puede tener un acercamiento al conocimiento de la verdad, ¿no? Y aquí, bueno, pues podríamos hablar de muchísimas cosas. Por ejemplo, para el conocimiento de la verdad tenemos que llegarnos de pruebas, ¿no? Y cuáles son esas pruebas de las que nos podamos allegar, ¿no? Las principales pruebas de las que nos podemos allegar para dar legitimidad a este sistema, eh, pues son, por ejemplo, es la testimonial. La testimonial es la más común de las pruebas que se desarrollan en un sistema de justicia, ¿no? Siempre cuando empieza la policía de investigación y llega al lugar en donde ocurrieron los hechos, llega preguntando quién vio, quién se enteró, a quién le constan los hechos, quién vio, no quién estuvo presente. Entonces, ahí por esa parte pues empieza desde luego una buena construcción de una prueba, ¿no? Y entonces, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues habla de los testigos, ¿no? Un testigo, para que sea un buen testigo, debe cumplir con una serie de características. Hablando del acervo probatorio, ¿no? Que es la conformación del acervo probatorio. Es un poquito largo el tema, es bastante interesante, desde luego. Me gusta mucho este tema de razonamiento probatorio, porque bueno, para tener un buen testigo, se necesita que sea un testigo primero crítico, ¿no? Un testigo que sea imparcial, que sea independiente, o sea, que, que no dependa de alguien más,
que no haya sido coaccionado por alguna autoridad o por alguna persona para declarar en determinado sentido, que tenga que tenga la capacidad crítica para poder declarar, que no esté en sus facultades mentales mermado y sobre todo, que es un punto muy, muy importante, que haya apreciado por sus sentidos el hecho, ¿no? Que lo haya visto, que no se lo hayan contado, que no lo haya percibido a través de terceras personas, ¿no? Y entonces, bueno, hablando de los testigos, de quien vio el hecho, aquí hay un punto importante, ¿no? Que me gusta abordar, porque tratándose de un testigo, muchas veces se piensa que el testigo es quien va a hacer la reproducción de lo que pasó. Y aquí partimos de un error muy grande, ¿no? Cuando pensamos que el testigo va a venirnos a reproducir el hecho que pasó. El testigo no reproduce lo que pasó. El testigo viene a reconstruir lo que pasó. Jamás va a poder decir, incluso, bueno, hablando del testigo, hablando del razonamiento probatorio, ¿no? Y de los testigos, muchas veces, bueno, tenemos que preguntarnos, ¿no? Cuando ya estamos analizando un testimonio, ¿qué tan viable es que el testigo pudiera estar diciéndonos la verdad? Que realmente el testigo pudiera haberse percatado de los hechos, ¿no? Porque en muchas ocasiones eh, el testigo eh, se percata de determinados hechos bajo determinadas circunstancias que él cree que vio, pero en el fondo no los vio, ¿no? Y por eso, bueno, también tendríamos que analizarlo en un contexto más amplio, ¿no? Por ejemplo, la hora, la distancia, la capacidad del testigo, la hora, ¿no? Él dice que reconoció a determinada persona, pero resulta que eran las 8 de la noche, que no había luz y que en el fondo, pues él se imaginó por la silueta que era determinada persona la que iba saliendo del condominio y fue la que perpetró el homicidio en contra de determinada persona. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues influyen en la valoración de un testigo cuando se trata de ponderarlo, ¿no? Hay que tener cuidado en relación con estos temas o cuando dice que está diciendo la verdad, pero si nos ponemos a pensar, bueno, cuando llega la policía y entrevista al testigo, el testigo rinde una declaración, pero cuando ya empieza a transcurrir el proceso, lo llaman para que amplíe su entrevista a la policía. Luego la familia lo interroga, platica con la familia. Y luego durante el desarrollo del proceso, pues se va enterando de lo que dicen otros testigos en relación con el mismo hecho, ¿no? Por ejemplo, y entonces, cuando ese testigo pasa por todo ese camino y ya llega a juicio, por eso decimos que, bueno, él hace una reconstrucción y no una reproducción. Ya él viene influenciado por muchas cosas a lo largo del proceso, ¿no? Ok. Oiga, doctor, y por ejemplo, de esto que comenta, ¿qué áreas de oportunidad identifica en, pues sí, para poder fortalecer las habilidades del razonamiento probatorio, especialmente en este contexto penal oral? Bien, aquí hay algo muy importante, ¿no? Y que se ha utilizado en los últimos tiempos y que la ciencia pues ha venido a rescatarnos un poquito más, ¿no? Y hablan de la psicología del testimonio. Y la psicología del testimonio, bueno, pues nos dice prácticamente que hay que ver, eh, hay que apreciar al testigo, ¿no? Primero, pues, con cuánta cercanía declaró a los hechos, qué declaró y qué correspondencia tenemos, ¿no? En cuanto a los hechos que está narrando y el suceso que tenemos en sí mismo y la exactitud de su relato. Porque si vemos que, bueno, pues ya después de determinado tiempo, eh, estamos escuchando, ¿no? Y en un principio dijo una cosa, después dice otra y después dice otra. Entonces, bueno, no tendríamos ninguna certeza de fiabilidad del testimonio. Y entonces, bueno, la psicología del testimonio lo que permite es poder advertir cuando un testigo es fiable, cuando un testigo podemos confiar en él, ¿no? Es
da datos de veracidad de su testimonio, aun cuando tampoco no siempre es así, ¿no? Porque, bueno, en la doctrina del razonamiento probatorio se dice que muchas veces el más mentiroso puede llegar a estar diciendo la verdad, y el que siempre dice la verdad en algún momento de su vida puede estar falseando la verdad, ¿no? Puede estar diciendo mentiras. Entonces, hay que ver la exactitud del relato con los hechos, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues qué tanta credibilidad puede tener ese testigo, ¿no? Bueno, para ustedes me imagino que es todo un reto, pues evitar razonamientos probatorios defectuosos, ¿no? Que pudieran estar como influenciados, o hay algo que ustedes, implementan para evitar esta parte. Sí, bueno, bueno, no solo recordemos que ese es el testimonio es el pilar, ¿no? Del juicio. Los que van a declarar, a veces son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10, 12 personas, ¿no? Entonces, eh, también la doctrina del razonamiento probatorio nos dice que, bueno, el Ministerio Público o la defensa o la víctima por conducto de su asesor jurídico tiene la oportunidad también de ofertar prueba objetiva, prueba material para corroborar el dicho. Y actualmente, bueno, pues tenemos una gran ventaja eh, que no se tenía hace muchísimos años, ¿no? La tecnología, me La imagino. tecnología, las cámaras de seguridad que ya hay en todos lados, ya hay en los coches, en los negocios, en las calles, ¿no? La misma autoridad, el propio gobierno, pues tiene ya desplegadas cámaras en todos lados. Entonces, eso pues ha venido a ayudar mucho porque son datos de prueba objetivos o pruebas objetivas que vienen a corroborar el relato de las personas, ¿no? Y bueno, eso ha enriquecido desde luego Pero mucho. además también la tecnología yo creo que puede ir un poco en contra, ¿no? Porque ahora también contamos con la inteligencia artificial. Sí, sí, claro, y eso es muy, muy novedoso, ¿no? En donde dicen que, bueno, ya se pueden prefabricar hasta voces y que es la misma voz y que sirven para otro tipo de fines muy desleales, ¿no? Es muy novedoso, sí, sí, tenemos en contra también eso, ¿no? Ya la edición también de videos, la edición de fotografías. Afortunadamente, tenemos también otra clase de probanzas, ¿no? Hablando de la conformación del acervo probatorio, que va muy de la mano con los testimonios y que son las periciales, ¿no? O los peritajes. Entonces, por lo regular, un juicio siempre se conforma por los testigos y se conforma por los peritos, se conforma por la prueba material, la prueba documental o la prueba objetiva que le llaman. Y a diferencia de los testigos, ¿qué hacen los peritos? A los peritos pues no les constan los hechos, ¿no? Un perito no interviene en los hechos, no los observó por sus sentidos. Y a diferencia, por ejemplo, del testigo que hace una actividad reconstructiva, el perito hace una serie de inferencias lógicas a través de sus dictámenes, a través de la ciencia, del arte que maneja y a través de un método científico. Y entonces, pues le viene a dar luz al juzgador en relación con el tema materia de la prueba. Y por ejemplo, bueno, los peritajes muy, muy clásicos, ¿no? Que acompañan a determinado tipo de asuntos, por ejemplo, tratándose de portación de arma de fuego. Si trae un arma de fuego de juguete, pues no es delito, ¿no? Un arma de diábolos. Entonces, ahí es donde entra el perito, ¿no? Porque el perito es el que clasifica el arma de fuego. Eh, Antes decían, ¿no? Que el juez era peritos de peritos. Eso no es cierto. Los jueces no lo sabemos todo, ni en todas las materias sabemos todo. Requerimos desde luego el auxilio de peritos. Pues Eh, a mí sí me tocó en algún asunto que sí decía que no necesitaba un perito porque era perito en derecho. Entonces desechó por ahí una pericial por ese hecho. Entonces, bueno, le cuento que hay algunos que todavía sí creen eso. sí, 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 lo creo y lo he visto también en la práctica, ¿no? Y afortunadamente también actualmente tenemos un avance en el tema de la valoración de prueba y el razonamiento probatorio, porque antes recordemos que en el sistema viejito hablábamos de un sistema tasado de la prueba,
de un enlace lógico y jurídico más o menos natural que se busca, vamos a encontrar la verdad buscada, ¿no? Ujú, Y entonces hablaba de un enlace lógico más o menos natural. Y ya te decía, incluso si nos vamos un poquito más para atrás, en el sistema anterior se decía que la confesión era la reina de las pruebas. Y entonces buscaban a como dé lugar obtener la confesión del inculpado, ujú. ¿no? Y de ahí nacieron una serie de atropellos, torturas, eh, pues desde luego violaciones a los derechos humanos graves. Y de ahí que, bueno, pues vino un cambio, ¿no? Un cambio sistemático, un cambio paradigmático, diría yo, al implementar ya una nueva justicia en donde ya se dice por primera vez que la valoración es libre y lógica. Y también, desde luego, que tiene que ser una valoración racional. ¿Y qué quiere decir con racional? Bueno, pues apegada a un método, ¿no? Una especie como de método científico, que es lo que usan los peritos. O sea, el juez no nada más a su leal saber y entender tiene que valorar las pruebas, sino tiene que valorar las pruebas a través de un proceso inferencial, ¿no? Y que antes también pues se llamaba el famoso silogismo aristotélico, premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿no? Entonces, creo yo que, bueno, eso nos ha dado la pauta para poder tener mayor y mejor elemento probatorio o elementos probatorios y tener una mayor convicción y fiabilidad, ¿no? Y bueno, y respecto a este punto también hay que tener cuidado, porque en apariencia un perito debería de ser imparcial y la doctrina, bueno, pues también dice, ¿no? Para poder valorar un perito, pues también hay que revisar sus credenciales, ¿no? O sea, dónde estudió, qué estudió, cuántos peritajes ha hecho, en dónde los hizo, por qué los hizo, cómo los hizo, qué aplicó, en qué bibliografía se basó, cómo hizo sus comprobaciones de sus estudios periciales, ¿no? Porque tiene que Sí, ser su una metodología. metodología científica. Entonces, y un punto importante también, eh, ¿cuánto le pagaron? ¿No? ¿Quién le pagó? Donde Y trabaja, no sé. a quién va a servir, porque bueno, dice, ¿no? Si sirve a la fiscalía, pues sirve a los fines de la fiscalía, ¿no? Y si le pagó la defensa, pues sirve a los fines de la defensa. Pero bueno, si el perito, a pesar de ser de la fiscalía, emite un dictamen en donde él no está sujeto a que lo corran por emitir un dictamen contrario a los intereses, bueno, pues ese es un punto que le da un poquito más de credibilidad, ¿no? A ese dictamen. Entonces, y bueno, y apreciando el dictamen en su conjunto, desde luego que analizando todas estas cuestiones, si el método de comprobación científico pues lo logra aterrizar en la sala de audiencias, pues es un perito confiable, Ujú. ¿no? Y es un perito al que se le puede hacer caso y que da luz para la resolución del asunto, ¿no? O para el esclarecimiento de la verdad. Sí, y por ejemplo aquí, ¿cuáles serían los puntos clave para que una decisión judicial cumpla con este estándar y que sea socialmente legítima? Bien, aquí hablamos de varias cosas, ¿no? Que se han implementado actualmente para lograr precisamente ese objetivo. Y hablamos de los principios en los que descansa el sistema penal acusatorio. Y uno de ellos, pues, es el de publicidad. Es decir, el día de hoy, gracias por invitarnos a esta escuela universitaria. Su sala de audiencias está muy bonita, ¿no? Gracias. Eh, en una sala como de este tipo, pero ya en los centros de justicia, ¿no? En los tribunales. Entonces, la prueba se conforma bajo varios principios. Uno de ellos es el de publicidad, otro de ellos es el de concentración, otro de ellos es el de continuidad, otro de ellos es el de inmediación y finalmente, y creo yo que uno de los más importantes es el de contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para darle fiabilidad y para darle legitimidad a la prueba y para que la prueba surja a la vida jurídica, tiene que nacer en la sala de audiencias en presencia de un juez y mediación, ¿no? Él tiene que recibir la prueba. Tiene que recibirla bajo el principio de concentración y continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más rápido posible, porque ya vimos toda la problemática que ocurre desde que sucedió el hecho, ¿no?
y el testigo está sujeto a una serie de presiones durante todo el desarrollo, platica con la familia, los escucha, muchos se imponen hasta de lo que se está investigando en la carpeta de investigación, y cuando llega a la sala de audiencias llega ya más contaminado que nada, ¿no? Y entonces, bueno, también el juez, otra de las garantías que da este sistema es que el juez no debe de estar contaminado del asunto. O sea, hay un juez que prepara todo el asunto, ¿no? Desde que inicia el asunto, pasa a la etapa de preparación, que se llama etapa intermedia, y el asunto ya el juez de instrucción lo pone ya listo para que el juez de enjuiciamiento, el juez de juicio oral, pues llegue y se entere de primera mano de todo el acervo probatorio, ¿no? Entonces, ahora sí los escucho. No sé del asunto, no tengo idea de lo que vamos a tratar el día de hoy, pero los escucho. Entonces, es como el juez, un juez imparcial, independiente, un juez que no está contaminado del asunto, escucha por primera vez a todas las partes. Y luego, el principio de concentración y de continuidad lo más rápido posible. ¿Para qué? Para en el menor tiempo posible recibir toda la información del juicio. Y finalmente, y uno de los más importantes, es el principio de contradicción. ¿Qué se logra a través del principio de contradicción? Bueno, pues evidenciar mentiras, ¿no? El testigo está mintiendo. ¿Cómo lo puedo yo hacer? Pues desde luego interrogando al testigo y contrainterrogando al testigo. También se dice que, bueno, hay cosas que el testigo no dijo, ¿no? Porque no le conviene a la contraparte que la saque. Entonces, dice calladito se ve más bonito, ¿no? Entonces, la función también de quien está contrainterrogando, pues es sacar a relucir lo que el testigo no dijo. O actualmente también pues se prevén una serie de ejercicios bastante importantes, como es el de evidenciar contradicciones, ¿no? O el de superar, o el de superar memoria, o Mm. refresco de memoria que le llaman, ¿no? Y el de evidenciar contradicciones, pues dijo que aquí me está diciendo que el coche era rojo. Yo recuerdo que usted dijo en su entrevista que era de otro color, ¿no? No era rojo. Si tuviera a la vista esa entrevista, pudiera recordar el color, pero pues si le estoy diciendo que es rojo, bueno, pues entonces quiero evidenciar contradicción. Le ponen a la vista al testigo su declaración, le dice, lea para sí, ya leyó lo que dijo ante el Ministerio Público, lo que dijo ante el policía de investigador, no, pues sí. Bueno, pues entonces, ya que dijo, ¿qué dijo allá? Pues que era azul. ¿No había dicho que era rojo? Me confundí. Bueno, ya puso en evidencia, ¿no? Una contradicción. Entonces, eso es lo que le da legitimidad a nuestro sistema, ¿no? El poder evidenciar que el testigo está mintiendo y que no está diciendo toda la verdad. O por el contrario, que sí está diciendo la verdad. Y algo que se critica, por ejemplo, también en este sistema, cuando hablamos de las reglas de exclusión, tratándose de los peritajes, eh, y habla ahí el código, ¿no? De las preguntas que no se permiten en la audiencia hacerle al testigo, porque bueno, para empezar aquí les da el mismo trato a las periciales que a las testimoniales, y ya vimos que en materia de valoración probatoria no es lo mismo. Mm. Las periciales, el perito no tiene conocimiento de los hechos, el perito realiza una investigación y realiza inferencias para llegar a un estudio concreto, Científica, sí. un estudio científico, y el testigo dice lo que vio, no dice lo que percibió por su sentido, lo que escuchó. Entonces, el código adjetivo que nos rige dice, no se permiten las preguntas argumentativas, ¿no? En ninguno de los dos casos, ni del testigo ni del perito. Y entonces, ahí la doctrina dice, ¿por qué no se le van a permitir preguntas argumentativas al perito si lo que queremos es saber cómo es que llegó a una serie de conclusiones de acuerdo a un método científico, ¿no? Entonces, bueno, no se permiten, se les da ese esquema, pero pues a través de estos ejercicios de contradicción, pues sí se puede sacar a relucir lo que dijo el perito en su dictamen, ¿no? Entonces, esa es la forma en que en este sistema, a través de los principios que lo rigen, tratamos de darle legitimidad al mismo en la conformación del acervo probatorio. Ok. Y bueno, por ejemplo, en su experiencia, em, ¿qué es lo que usted considera que, bueno, ahora sí que de todo ese proceso que usted
le toca ver, porque leía que usted es juez de control, pues de enjuiciamiento, entonces, bueno, pues ve varias etapas del enjuicio, ¿no? Dentro del sistema penal. Em, ¿Qué es, qué área de oportunidad hay? ¿Qué es lo que tendría que mejorar para que el juicio pudiera tener pues como un resultado, una justicia más eficaz? Eh, bueno, creo que es interesante todo esto, ¿no? Y que tiene que ver con la conformación del acervo probatorio, con la valoración del acervo probatorio y con la decisión del acervo probatorio. Y este sistema ha buscado una serie de caminos. Es complejo, ¿no? Porque, bueno, quienes llegan a juicio eh, pueden llegar por muchas razones, ¿no? Llegan a juicio porque están ciertos o quien llega a juicio, la parte acusada está cierta de su inocencia y entonces va a juicio intentando sostener su inocencia. Y recordemos que a la fiscalía le corresponde la carga de la prueba de probar su culpabilidad, ¿no? Y hablando de inferencias probatorias, bueno, tenemos ciertas presunciones, ¿no? Que la propia ley te da como el principio de presunción de inocencia. Se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ellos van con esa investidura, ¿no? De yo soy inocente, tal vez estoy bajo ciertas medidas cautelares, a lo mejor estoy privado de la libertad, pero voy en esa calidad de inocente, mientras en juicio un juez no me diga lo contrario. Entonces, otros van porque, y en la práctica lo he visto, ¿no? Porque, bueno, pues ellos, para la gente es más fácil acogerse a una forma de terminación anticipada del proceso, a una salida alterna. Y recordemos que este sistema y su artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales los dice, ¿no? ¿Cuál es el objeto de las normas que rigen este sistema? Y desde luego que es procurar que el culpable no quede impune, ¿no? Que la víctima obtenga una reparación integral del daño y sobre todo reparar el conflicto que existe en la sociedad, ¿no? El conflicto que existe y que deja el delito. Entonces, por eso se ha hablado mucho de la justicia restaurativa que no tiene mucho que ver con el razonamiento probatorio, pero sí tiene que ver. Y explico por qué, porque bueno, muchos que no llegan a juicio para obtener una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, se acogen a una salida alterna o una forma de terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado, como es una suspensión condicional del proceso. Y tratándose, por ejemplo, del procedimiento abreviado, ahí es donde dicen, ¿no? Que se rompe todo el esquema del razonamiento probatorio. ¿Por qué? Porque ya la misma ley te impone también unos estándares de prueba. Te dice, ¿cuál es el estándar de prueba? Bueno, pues si quieres irte a un abreviado, pues tienes que aceptar tu culpabilidad, ¿no? Tienes que aceptar que eres responsable del delito y a cambio de eso, si los antecedentes corroboran esa aceptación, pues entonces el juez va a admitir el procedimiento abreviado y entonces vas a salir sentenciado con una pena reducida, ¿no? De la que realmente te corresponde. Y bueno, pues ellos ven una oportunidad siempre y cuando alcancen los beneficios y sustitutivos que la ley consagra en su favor. Y dicen, si no alcanzo sustitutivos y si no alcanzo beneficios, me voy a juicio, ¿no? Entonces, bueno, si vemos ahí ya en el procedimiento abreviado no opera reglas de razonamiento probatorio. Es como si todo estuviera tasado, ¿no? Y tú haces esto, yo te doy esto. Tú haces esto otro, yo te otorgo esto otro. Y en la suspensión condicional del proceso es igual, incluso dice, la víctima podrá oponerse en los dos casos, pero la oposición siempre y cuando sea fundada. Y la única forma de que sea fundada es cuando tenga que ver con el tema de la reparación del daño, ¿no? Entonces, no está mal, la verdad es que no está mal porque sirve para despresurizar el sistema, pero no sigue las reglas de un razonamiento probatorio propiamente, ¿no? Ujú. Y en juicio, bueno, pues sí cobran vigencia todos los principios de este sistema y que se generaron precisamente para crear confianza en la sociedad y estén ciertos de que si van a juicio, pues van a obtener una sentencia en donde se va a valorar todo el caudal probatorio. Y hablando de juicio, otro tema que antes de que se me vaya a pasar, que es importante y que también tiene que ver no mucho con el razonamiento probatorio, porque
no se requiere ya ahí mayor trámite, es cuando se hacen acuerdos probatorios, ¿no? Recordemos que en la fase preliminar del juicio hay una etapa intermedia en donde se pueden pactar situaciones que se pueden tener por probadas, hechos, y la única limitante para poder tenerlos por probados es que los propongan las partes que estén de acuerdo en el mismo, que no haya oposición fundada por parte de la víctima y que además se encuentre un sustento en un antecedente de la investigación. Entonces, cuando llega a juicio, pues ese asunto, el tema, en materia del acuerdo probatorio, ya no va a ser objeto de prueba, ya se tiene por probado, ¿no? Entonces ahí ya no hay mucho que inferir, ya no hay mucho razonamiento Mucho que hacerle, ¿no? razonamiento. Bueno, pues como pueden escuchar, pues este tema es súper importante y que, bueno, pues hay que fortalecerlo, ¿no? Todavía más, pues sobre todo desde la judicatura, la defensa, la fiscalía. Y bueno, yo quisiera que los que nos están escuchando puedan participar con nosotros si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran expresarle aquí al doctor. Pueden ya sea escribirlo o pueden abrir su micrófono. Ah, quiero esperar a ver si de pronto alguien se anima a preguntarle algo. Este, oye, pues muy interesante este tema porque, digo, es una parte fundamental, ¿no? Eh, Pensando precisamente en en ese respeto a los derechos humanos, ¿no? De que debe de haber esa oportunidad de las partes de poder ofrecer sus pruebas y que sean valoradas en pues ahora sí que en una misma ponderación, ¿no? Sí, y creo yo que, bueno, en estos temas también del razonamiento probatorio y de la evaluación probatoria, Ujú. un elemento importante de valoración también es la declaración del acusado o la ausencia de su declaración, ¿no? A pesar de que, bueno, se dice que es su derecho no declarar, ¿no? Porque, bueno, pues si declara lo que declara pudiera ser utilizado en su contra. Y si guarda silencio, su silencio no puede ser utilizado en su perjuicio. Es cierto, ¿no? No puede ser utilizado en su perjuicio, pero sí puede el juez ponderar el que se esté negando a declarar bajo ciertas circunstancias o ciertas características, no necesariamente tomando en consideración su silencio, ¿no? Sino la no explicación de determinados hechos. Y pongo, por ejemplo, cuando se agarra un vehículo con droga y el acusado era el conductor, lo trae manejando y el coche tiene en la cajuela bastante droga. Si el acusado no ofrece una explicación lógica y los elementos de cargo conformados por la fiscalía logran establecer que el vehículo era tripulado por él, que la droga se encontraba en el vehículo tripulado por él y que de acuerdo a los dictámenes periciales la droga pues sí efectivamente era narcótico, pues entonces es un elemento su silencio que pesa en su contra más que ayudarlo, ¿no? Porque aunque no se valore en su perjuicio, sí hay un indicio muy fuerte de que él traía la droga y de que él la estaba utilizando, o que él la iba a comercializar, o que la iba a transportar, o que simplemente la estaba poseyendo. ¿Y qué pasa cuando da una explicación? Porque en otros casos pudiera decir, ¿no? Es que yo ese día me quedé a dormir en la casa de mi hermano, salí a comprar algo al súper y se me hizo fácil agarrar su coche, pero yo en ningún momento pensé que el vehículo trajera en su cajuela droga. El coche no es mío, es de mi hermano, no sabía y entonces ahí hay una explicación lógica, ¿no? Para no valorar su silencio en su perjuicio o como un dato que pesa en su contra. Entonces, ojo, también es importante pues ese tipo de cosas, ¿no? Y lo digo por quienes también se dedican a litigar porque muchas veces como estrategia defensiva o de litigio, le dicen a su cliente, tú cállate, tú no digas nada, tú guardas silencio, ¿no? Después vamos viendo, pero en determinados casos, pues sí tienen que subirlo a declarar, ¿no? Tiene que haber una explicación lógica del narcótico, porque si no, pues ese silencio, aun cuando no puede ser utilizado en su contra, sí pesa en su contra, con todas las pruebas de cargo que tiene el fiscal en contra de él, ¿no? Claro, y aquí, por ejemplo, creo que no lo he
preguntado, ¿qué pasa con la aplicación de protocolos con perspectiva de género, de edad, de infancia? No sé, o sea, ¿ustedes cómo valoran ya dentro de ese razonamiento probatorio? ¿Cómo entra esa parte? Es muy bonito, ¿no? La verdad, cuando ya está uno en la función, yo estuve como juez de distrito allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y allá se da mucho el transporte de droga de Chihuahua a Ciudad Juárez. Y como estrategia del transporte, ya muchos que se dedican a estas cosas usan a la familia, usan a la esposa y llevan a la esposa con dos hijos y otro en brazos, ¿no? Y con la esperanza de que no los detengan, pero bueno, pues en el camino, por lo regular, los que llegué a tener eh, eran detenidos en algún retén, ¿no? Y entonces, pues, llevaban desde luego la droga bastante oculta, pero pues ya los elementos militares usan, usan perros, ellos le llaman monitores caninos, y logran detectar la droga. En ese tipo de casos, pues yo usaba criterios de perspectiva de género. ¿Y qué dicen los criterios de perspectiva de género? Bueno, pues que eh, tienes que visibilizar, ¿no? Tienes que visualizar esas diferencias que existen, esa asimetría que existe entre el hombre y la mujer. Y entonces cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a la mujer, los estudios que tenía, escasamente llegaban a tener hasta segundo o tercero de primaria. Si no es que no tenían estudios, no sabían ni siquiera leer y escribir, que se dedicaban al hogar, que nunca habían trabajado, que el marido era el que salía a hacer tratos, que iban pensando que iban a hacer un viaje porque les iban a comprar ropa en Ciudad Juárez y les iban a llevar de paso a pasear, ¿no? Entonces, los criterios dicen que hay que advertir pues esa asimetría, también Esa pues desventaja esa que se encuentran, desventaja en que esa se desventaja encuentran social. y sobre todo, bueno, pues considerar también la cultura machista que tenemos, ¿no? En donde el hombre manda, el hombre no deja a la mujer tomar decisiones, la mujer solo obedece en ese tipo de situaciones, entonces le dice, vas, te vienes conmigo y te traes a los niños y tú los cargas, ¿no? Y realmente la traían como un escudo para proteger el trasiego de la droga. Entonces, pues lógicamente no las vinculaba a proceso, ¿no? El único que se quedaba, pues era el marido. Y la mujer, pues obtenía un auto de no vinculación a proceso, porque evidentemente aplicando criterios de perspectiva de género, no hallaba forma de poder dejarla, ¿no? Sí, claro, bueno, eso, por ejemplo, hablando en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, que igual que también se puede dar en el caso de los hombres, ¿no? Que pudieran tener igual esa instrucción mínima educativa, de escasos recursos, a lo mejor que tengan hasta algún tipo de discapacidad, de pronto yo creo que existen esos casos. O personas que son todavía menores de edad. Sí, aquí te voy a contar un caso, y es importante también, ¿no? Eh, advertir ese tipo de situaciones hablando del tema de razonamiento probatorio. Ujú, ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, por ejemplo, me tocó un asunto en donde hay criterios y hay protocolos para actuar, no solo en relación con menores de edad, ¿no? Sino también en relación con personas que sufren alguna discapacidad. La ley no es muy clara, te dejan un amplio margen de interpretación, ¿no? interpretación y te dice, realiza los ajustes necesarios. ¿Cuáles? Los que tú quieras, ¿no? Y si un ajuste necesario es ponerle a su mamá o a su mejor amigo, porque con eso la persona se siente segura, pues pónsela. Si necesita un intérprete, pónselo. Si necesita un psicólogo, pónselo. Un trabajador social, pónselo. Si necesita a los dos papás, pues pónselos que estén ahí con él, ¿no? Todos los ajustes que sean necesarios para que él se sienta bien, para que se sienta cómodo. Y entonces, pues me tocó un asunto que derivó en el fuero federal y en el fuero local. Y eran tres personas, ¿no? Tres personas a las que detuvieron. Y las detuvieron por posesión de narcóticos y además las detuvieron por intento de homicidio a los elementos policíacos. Y entonces cuando llega a juicio, el asunto, esta persona pues se encontraba con un alto grado de discapacidad, incluso se tuvo que internar en una clínica, no en un hospital, ajustes necesarios, ¿no?
que se estimaron en su momento en una clínica para ese tipo de personas con este tipo de discapacidades. Y al final de cuentas, bueno, pues obtuvieron ellos una sentencia absolutoria primero en el fuero común, porque ahí se logró establecer el grado de discapacidad. A esta persona con discapacidad se le venía atribuyendo por parte de los elementos policíacos que venía manejando. Y entonces se logró establecer en el juicio que esta persona no podía manejar y que nunca había manejado y no iba a manejar en su vida. Y después, a través de los dictámenes periciales en materia de mecánica de hechos, se logró establecer que los disparos de los que se quejaron los elementos policíacos no venían de adentro de la patrulla. Que diga, no venían de afuera de Claro. la patrulla, venían de adentro de la patrulla hacia afuera. O sea, se logró establecer a través de esas periciales que los policías fueron quienes les dispararon desde adentro de la patrulla, ¿no? Y aquí, bueno, tratándose en materia de razonamiento probatorio, hay algo que se llama presunciones, ¿no? Como el de presunción de inocencia, Ujú. presunciones legales. Hay una presunción juris tantum. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la presunción de conducirse de determinada forma mientras no se establezca lo contrario. Y hablando de los policías tienen una serie de presunciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, que actúan bajo los principios de legalidad, honradez, eficiencia, respeto a los derechos humanos. Y estas presunciones son inherentes al policía, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que en la práctica sí se llega a demostrar lo contrario, ¿no? Y yo lo que les digo en la audiencia, yo le creo al policía ahorita hasta este momento por esta serie de presunciones. O sea, son como estándares de razonabilidad ya establecidos por el legislador, por el tipo de persona que tenemos y por el tipo de función que representan. Entonces, yo lo que les digo, bueno, si tenemos a los policías encargados de cuidarnos y además de prevenir delitos, ¿cómo yo voy a decir que ellos están deteniendo a una persona ilegalmente? Entonces, para yo poder establecer lo contrario, necesito pruebas. No necesariamente quiero decir que todos los casos los policías actúan conforme a sus funciones. No, en determinados casos sí actúan fuera del ejercicio de sus funciones, ¿no? Pero la presunción ahí está, es una presunción de ley. Entonces, esa presunción tú la tienes que destruir. Y en este asunto de esta persona con discapacidad, a través de las pruebas que se rindieron, pues lograron destruir esa presunción de la que gozaban los elementos policíacos, ¿no? Y se logró establecer, pues que mentían, que nunca estuvieron bajo ningún riesgo de que fueran atacados por estas personas, porque los disparos nunca vinieron de afuera hacia adentro, sino los disparos los hicieron los policías desde adentro de su patrulla. Y además, pues también otro dato de que los elementos mintieron fue que esta persona con discapacidad nunca pudo manejar, ¿no? Nunca pudo manejar y de ahí que, bueno, pues el hallazgo de la droga, del narcótico, pues también eh, fuera, fuera ilícito, ¿no? Fuera ilícito porque pues si la detención había sido ilegal, pues todos los indicios que acompañaban a la Ujú. detención se cayeron, ¿no? Oye, y ahorita que menciona esta parte de qué perfil y qué principios debe de cubrir el policía, ¿no? Que es la persona que, bueno, pues es el primer respondiente, el primer contacto con la ciudadanía cuando ocurre algún hecho ilícito, ¿no? Por llamarlo de esa forma. ¿Usted considera que ellos requieren una mayor capacitación para evitar precisamente eso? Sí, sí, claro, y lo he visto, ¿no? En la mayoría de las audiencias, y por eso está muy de moda y en boga los famosos protocolos de actuación eh, relacionados con el tema de la tortura. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay una serie de protocolos que hablan del uso racional de la fuerza. Y los policías, bueno, pues deben de actuar de una forma racional, no al calor de las emociones ocasionadas por el evento delictivo. Porque, bueno, es muy común que cuando hay un robo, hay un homicidio, hay un altercado en la vía pública, el común de la gente se enciende, ¿no? Incluso quiere linchar al que robó, quiere linchar al que mató. Y en muchas ocasiones cuando el policía no tiene preparación, pues llega a rematarlo, ¿no? Junto con la sociedad en general y lo quiere agarrar a patadas. Y entonces lo cargan como costal de papas y lo llevan a la pick-up, ¿no? Y entonces lo avientan y llega con fracturas, llega golpeado. Y esa no es la función de un buen policía. Por eso hay protocolos de actuación
y que hablan del uso racional de la fuerza, ¿no? Y entonces, bueno, para hacer un uso racional de la fuerza, pues también tienen que utilizar las capacitaciones de las que son objeto, porque tienen que controlar, tienen que tener un manejo efectivo de sus emociones y no ponerse al mismo nivel de la sociedad en general, al contrario, ¿no? Su función es rescatar al delincuente porque tienen la obligación también de salvaguardar sus derechos humanos, de que no sea más golpeado de lo que ya fue, y finalmente ponerlo a disposición del Ministerio Público, quien lo va a poner a disposición de un juez, y recordemos la premisa, ¿no? De que no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, ¿no? Pues sí, Ujú. digo, ese es un buen principio. Sin embargo, bueno, todavía hay algunas costumbres, ¿no? Que perduran. Bueno, por aquí tenemos un saludo, de parte del licenciado Roberto Rivera Ochoa, desde Juárez, Chihuahua. Ay, un gran defensor allá en el Centro de Justicia Penal Federal cuando estuve por allá. Un gusto que esté escribiendo. No, pues muchas gracias a los que nos acompañaron en esta plática. Doctor, muy interesante lo que nos viene a platicar. Bueno, estamos ya prácticamente al cierre. Le agradezco que haya compartido con nosotros sus reflexiones sobre un tema tan técnico y relevante como lo es el razonamiento probatorio en el sistema penal acusatorio. Y bueno, pues este espacio de diálogo fortalece la formación y la práctica de todas las personas interesadas en el ámbito jurídico. De pronto, si alguien todavía tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer, adelante, por favor. Todavía tenemos algunos minutos. Y pues de entrada, pues, insisto, ¿no? Mi agradecimiento por estar aquí con nosotros. No, pues muchas gracias, gracias también por acompañarnos, ¿no? A quienes nos acompañaron o los que nos van a ver después. También es un tema bastante interesante. Es solo una probadita de lo que es el razonamiento probatorio. Él les había adelantado que da para mucho, ¿no? Da para mucho. Sí, 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 la verdad es que da para mucho, para un curso, una materia, dentro de una especialidad, una maestría. Y bueno, antes de poder concluir, sí me gustaría que le pudiera dirigir algún mensaje a los estudiantes de derecho. O sea, ¿qué mensaje les podría dar desde su experiencia como especialista en materia penal? Hay que siempre actuar con responsabilidad, hay que actuar con criterio, con principios, con valores y perseguir el sueño que siempre queremos, ¿no? Y, eh, y no, como decía mi papá, bueno, no me acuerdo cómo dice el dicho, ¿no? No trabajes para vivir, porque si no vas a tener que trabajar toda tu vida. Mejor vive para trabajar de lo que te gusta, porque así no trabajarás ni un solo minuto de tu vida. Seguirás haciendo todo el tiempo lo que te gusta y no te va a pesar, ¿no? Esta es una carrera muy bonita, es una carrera que resuelve conflictos, que genera la paz, que busca la paz, que busca la armonía entre la sociedad, ¿no? Entonces, si escogiste esta carrera porque tienes la vocación para hacerlo, bienvenido. La verdad es que lo vas a disfrutar mucho, ¿no? La verdad es que yo he tenido muchas cosas muy bonitas dentro de esta profesión, dentro de la carrera también del Poder Judicial Federal como juzgador. Híjole, la cara de satisfacción que te da hacer el bien, de ejercer el derecho, de ejercer la justicia, de poner en las manos, de darle a cada quien lo que se merece, es algo muy bonito, ¿no? Entonces, si tú tienes esa vocación y esta escuela, pues te está esperando también, ¿no? Advierto que hacen formadores de justicia, tienen una sala de audiencias muy bonita, en donde pues aquí diario pueden practicar lo que son los juicios orales, ¿no? Gracias. Muchas gracias por ese mensaje, muy, muy apreciado, créame, y se lo haremos llegar a nuestros alumnos. Y bueno, pues les agradecemos a todos. A ver, permítanme, por aquí tenemos unos comentarios. Por aquí Nancy Pando, gracias por la plática, un gusto escucharlo. Karen Sánchez, doctor, ¿cómo realizan la valoración de la prueba en los delitos de índole sexual, tomando en cuenta la perspectiva de género? Bien, desde luego que tomando en consideración no solo la perspectiva de género, sino con el solo hecho de que son delitos de naturaleza sexual, pues son delitos que hay protocolos incluso también para investigar, para actuar, ¿no? Y un aspecto muy importante aquí es que se cometen siempre en ausencia de testigos, ¿no? Y bueno, y si le agregamos otro ingrediente adicional, que son los que por lo regular tengo en el Centro de Justicia, en la sala de audiencias, los delitos
sexuales, los delitos de abuso sexual o violación cometidos en contra de menores de edad, ¿no? Y hay muchos mecanismos que ya se han implementado en materia de razonamiento probatorio, por ejemplo, el anticipo de prueba, y hablando de perspectiva de género también, ¿no? Y de no revictimización, muchos juzgadores lo que hacen es, y fiscales sobre todo, ¿no? Que son los que le corresponde hacerlos, pedir la prueba anticipada. ¿Para qué? Para que no se pierda la evidencia. Por ejemplo, tratándose de una menor de edad que tiene 4 o 5 años, pues obvio que cuando llegue el juicio 3 años después, la menor ya no se va a acordar de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo resguardamos ese recuerdo? ¿Cómo resguardamos esa vivencia? Pues a través de una prueba anticipada. ¿Cómo resguardamos también su integridad? Pues a través de la trabajadora social, a través de la psicóloga, a través del acompañamiento de los familiares para que no se sienta sola y pueda declarar acompañada. Y la valoración, bueno, con perspectiva de género ya viene con base en los criterios que ha hecho la Suprema Corte, ¿no? Para medir estas desventajas frente a su agresor, la cultura, la naturaleza del hecho, todo ese tipo de cosas tienen que ver, ¿no? Pero básicamente tratándose en materia de razonamiento probatorio, hay muchas cosas que se pueden hacer y sobre todo siguiendo los protocolos de actuación para proteger la integridad de las víctimas, ¿no? Y aquí tiene preponderancia absoluta su declaración y aplicando desde luego la psicología del testimonio. Aquí es importantísimo las periciales en materia de psicología, porque son las que nos pueden revelar realmente la agresión sexual que sufrió y que no sale a relucir más que por este tipo de metodología que usan los psicólogos, ¿no? Aunque cuando alguien puede decir es que no le creemos, le está inventando al juez las cosas, ¿no? No, porque ya está diciendo el psicólogo o la psicóloga que sí fue víctima de una agresión sexual, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, por aquí igual el comentario, excelente ponencia. Y otra pregunta que nos hacen que es, ¿en el foro común basta con el señalamiento para que emitan una sentencia condenatoria? Me gustaría escuchar su opinión. No, 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 desde luego es un señalamiento fuerte, ¿no? Pero, y bueno, y es la complejidad que tenemos en los delitos en materia sexual, pero tienen que ir acompañados de otros elementos. Y bueno, y es que recordemos, aquí en materia de valoración probatoria, no es lo mismo tener un testigo único en donde sí tiene preponderancia su dicho, o a un testigo singular. ¿Qué diferencia hay en testigo único? Pues es el único que sufrió los hechos y que los vio porque es la víctima, ¿no? Y en testigo singular es porque nada más trajeron a uno de los 5 o 7 que se percataron del hecho. Entonces, cuando hay 5 o 7 y nada más traen a uno, entonces sí, como que la balanza se inclina para el otro lado, porque el Ministerio Público no cumplió con su función o su obligación de traerme más pruebas. Pero cuando hay uno solo, bueno, pues entonces tendríamos que aplicar la psicología del testimonio, lo que venía diciendo, ¿no? Qué tan exacto es su relato a la realidad de los hechos, ¿no? Y qué tan cercano es el mismo a los hechos, o qué tan lejano es para poderle dar credibilidad. Y indiciariamente, bueno, pues se acompaña la prueba en psicología, o en casos de violación, pues se acompaña desde luego el dictamen médico, en donde pues hacen un análisis de estos temas, ¿no? De si hay fluidos o no. Ok, bueno, pues ya aquí compartiendo la opinión del doctor y bueno, aquí tenemos otro comentario. Violeta Martínez, gracias por los conocimientos compartidos en la presente, así como en las audiencias que presidió. Saludos desde Juárez. Karen Sánchez, saludos, doctor. Muchas Gracias. gracias, gracias. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus preguntas, sus participaciones. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su tiempo, el espacio, por acompañarnos en esta edición especial de Las Voces del Futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Saludos, doctor, desde Juárez y éxitos en la elección del 1 de junio. Me consta que es un buen juez, honesto, estudioso, justo. Éxitos el 1 de junio. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fraterno. Hasta luego.